amables televidentes, bienvenidos a su noticiero de la salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida. Todos los sábados vamos a estar aquí con ustedes de 12 a 12:30, llevando temas de salud interesantes a sus hogares. Vamos ahora a nuestros titulares de hoy. En época de pandemia, cuidado con la hipertensión. El confinamiento también afecta a nuestra vida. Atención, diagnóstico de tuberculosis podría confundirse con el de COVID-19. Y en esta pandemia se ha recrudecido la hipertensión y constituye un factor de riesgo muy importante. Además, otros factores como la diabetes, las enfermedades cardíacas, todos estos son propicios para el COVID-19. Hemos invitado a nuestro cardiólogo, el doctor Gabriel Robledo Kaiser. Él es el director del Centro Cardiológico de Bogotá y además él nos va a contar muchísimas noticias porque es el director científico de nuestro noticiero de la salud. Bienvenido, doctor Robledo. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Doctor Robledo. Muy contento de estar en este programa. Gracias, doctor Robledo. ¿Cuáles son esos cuidados que debe tener un paciente hipertenso frente a esta pandemia que estamos viviendo? Sí, yo creo que es algo muy importante y si nosotros ponemos un poquito de estadísticas, entre el 20 y el 35% de los países latinoamericanos sufren de hipertensión arterial. El problema es que la mayor parte de la gente no sabe que la tiene. Entonces, si no sabe que la tiene, son más propensos a poder sufrir del COVID-19, que es algo que realmente es muy desastroso para el sistema cardiovascular. Y las maneras de saber si tiene o tiene probabilidad, es la persona que siente dolores de cabeza, que siente que se está fatigando, que puede sentir palpitaciones, mareo, zumbidos en los oídos o que se le están hinchando los tobillos. Esto puede ser una indicación de que tiene hipertensión. Entonces, esas personas, sobre todo si tienen antecedentes familiares de hipertensión, deben medirse la presión arterial para saber si pueden o no tenerla, porque el COVID ataca mucho más a las personas con problemas cardiovasculares que las personas que no las tienen. Doctor, ¿y la persona que ya padece de hipertensión, qué cuidado debe tener? En este momento especialmente. El paciente o la persona con hipertensión arterial que viene tomando medicación desde hace tiempo, no la debe suspender. Hay gente que dice que es mejor suspenderla para evitar problemas. No la debe suspender, debe seguirla tomando, debe seguir medicándose con lo que se está tomando y acudir al médico, llamarlo, preguntarle, hacer una consulta ya sea virtual o presencial, porque si la tiene hay que estar pendiente porque entre mejor se trate la presión, mejor. Y sobre todo las cifras. Hoy en día hay gente que dice, no, tengo 140, 90, eso está alto. Para una persona con COVID debe tener menos de 130, 80. Lo ideal está entre 120, 70 y un poco menos de 130, 80 para que se sepa uno que está muy bien controlada su presión. Entre doctor, más alta la tenga, una persona que es hipertensa y ya le dio el COVID, ¿sí? En ese momento, ¿qué pasa con los medicamentos? No, todo debe tomárselo exactamente igual a como se lo ha venido tomando. Y si tiene COVID o sospechan de COVID, debe estar mucho más controlada con todos los factores de riesgo. Recordemos que muchos pacientes hipertensos no solo son hipertensos, tienen el colesterol alto, son sedentarios, fuman, tienen sobrepeso y todo esto hace que el riesgo aumente de las complicaciones de esa enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por todo eso y les quiero contar que el doctor va a estar muy pendiente de todas las consultas que hagan aquí en nuestro noticiero de la salud. Estamos con la neumóloga, la doctora Ángela Giraldo. Ella es médica de la Universidad de La Sabana, de la Universidad Tecnológica de Pereira y pertenece al Comité de Tuberculosis de la Asociación Colombiana de Neumología. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación al Noticiero de la Salud. Muchas gracias, Martica, por la invitación.
espero que mi interpelación en este segmento sea de mucha ayuda para todos los que nos escuchan el día de hoy. Doctora, ¿qué opina de este estudio reciente que estamos hablando de la Escuela de Medicina Tropical de Londres? Este es un estudio que fue publicado en el Journal de Neumología Europeo el 1 de septiembre de este año, y nos pone y nos contextualiza un poco en la situación que estamos viviendo con el contexto de la pandemia para algunas de las enfermedades. Puntualmente, una de las enfermedades más importantes infecciosas en el mundo ha sido y ha venido siendo desde muchos años la tuberculosis. Entonces, este estudio básicamente nos habla cómo la COVID y la pandemia COVID está eclipsando la problemática de la tuberculosis para nosotros en el mundo, en Colombia y en cada uno de nuestros departamentos, Martí. Hasta hace muy poco se conocía que la tuberculosis mata cerca de 4.000 personas en el mundo diariamente. ¿Esta ha sido la evolución de la enfermedad? O sea, ¿ha aumentado a raíz de la pandemia? Sí, la tuberculosis era el primer agente infeccioso que causaba mortalidad en los seres humanos hasta el 1 de abril de este año. Probablemente el COVID o la COVID cambió esa problemática y esa situación de vida y le quitó ese primer puesto a la tuberculosis. Doctora, ¿cómo se da cuenta una persona que padece de esta enfermedad? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, los síntomas básicamente es la definición que tenemos a nivel programático de tuberculosis del sintomático respiratorio, tener tos y expectoración por más de 15 días, pero adicionalmente nuestros pacientes también pueden tener alzas térmicas o fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso, diaforesis nocturna, o sea, sudoración nocturna y escalofríos. Eso es lo que estoy pensando, doctora, que se puede confundir COVID-19 con tuberculosis y entonces van a aumentar los casos de tuberculosis. ¿Qué dicen los neumólogos de esto? Probablemente esa situación nos ha llamado mucho la atención, y si volvemos al estudio de Lancaster que fue publicado hace solo 4 semanas, eso es lo que está mostrando en el mundo, que la atención y la carga de enfermedad del COVID pues está eclipsando los datos de tuberculosis. Entonces, cuando miramos, la mayoría de los pacientes hoy en día que tienen la definición de sintomáticos respiratorios están involucrados o metidos a otras rutas del diagnóstico, por un lado, por el lado de los médicos, pero también hacemos el llamado y aprovechamos este espacio porque los pacientes no están consultando. Doctora, ¿cómo se adquiere esa tuberculosis? ¿Es la misma forma del COVID-19 o es distinto? ¿O cómo sabe la persona que tiene que prevenir esta enfermedad? ¿Cómo puede cuidarse? La tuberculosis se asocia a determinados, digamos, a determinantes del contexto y de los colectivos y de las poblaciones. Hay unos determinantes importantes como el VIH, la desnutrición, la falta de las consultas al sistema sanitario, de situaciones y condiciones precarias de salud. Se transporta o se transmite a través de gotas de las personas enfermas, o es casi lo mismo que el COVID. En circuitos o en contextos cerrados, y producen la diseminación de esta a nivel respiratorio por gotas de saliva, donde van embebidas o van guardadas las micobacterias de tuberculosis y se las respira otra persona con unas condiciones como las que estamos mencionando de vida precarias, ¿sí? O de deterioro de su inmunidad, y probablemente ellos se van a enfermar de tuberculosis. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que la voy a tener aquí más veces porque realmente nos deja muy asustadas aquí en nuestro noticiero de la salud. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Noxpirin, a los síntomas de la gripa les pone fin. Hoy en nuestro noticiero de la salud tenemos un tema que afecta a muchísimas mujeres, el cáncer de cuello uterino. Y para eso hemos invitado
a nuestro experto, el doctor Carlos Castro. Él es el director científico de la Liga de Lucha contra el Cáncer, entidad que además está cumpliendo 60 años en Colombia. Soy el doctor Carlos Castro, oncólogo, director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. El cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en incidencia en nuestro país. Esto es frecuente en países en vías de desarrollo, como es el caso de Colombia. Por fortuna, hoy en día contamos con dos herramientas absolutamente buenas para cambiarle la historia a este cáncer que cobra la vida de aproximadamente 2.000 mujeres cada año en nuestro país. Es la vacuna contra el virus del papiloma humano que causa este cáncer y también las nuevas pruebas de detección del ADN del virus del papiloma. Esto va a reemplazar poco a poco la tradicional citología y es un gran adelanto para evitar y poder erradicar el cáncer de cuello uterino de nuestro país. ¿Qué está haciendo la Liga Colombiana contra el Cáncer al respecto? Bueno, en manera articulada con el Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Cancerología y todas las entidades sanitarias departamentales, regionales, los territorios, estamos convencidos que hay que reactivar la vacunación. Pues les cuento que las primeras investigaciones que se han realizado en el mundo revelan que hay muchísimos trastornos mentales, ansiedad, depresión. Para esto hemos invitado al doctor Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra. Él es la persona que nos va a esclarecer este panorama. Doctor Córdoba, ¿cómo están estas cifras de depresión? ¿Sí son enfermedades que de pronto se han aumentado? Marta, me alegra mucho estar en tu programa. Sin lugar a dudas, alguien hacía una figura que me parece que explica claramente el problema. La situación del COVID-19 ha sido una situación pues inesperada, súbita y de gran impacto sobre la humanidad. Y ha dejado unas huellas significativas. Pero alguien hacía el parangón de que si había una huella, esta huella podíamos compararla como con un perro grande, pero la huella que está dejando los fenómenos mentales podríamos compararla con una huella de elefante. Entonces, sin duda, este tipo de situaciones han traído repercusiones significativas sobre el estado de salud mental. Ya diferentes estudios de universidades locales, Universidad Javeriana, la que yo hago parte, la Universidad del Rosario, diferentes grupos de trabajo en el país, en el continente, en el mundo, así lo corroboran. Gracias por estos consejos, amigos, y todos síganlos porque realmente el confinamiento nos afecta. Doctor, gracias por estar en nuestro programa. Un gusto, Marta. Me alegra mucho saber que el programa está en curso y seguramente le va a servir mucho a la gente tener notas alrededor de la salud todos los días. Las investigaciones indican que la diabetes es un factor de riesgo importante en esta pandemia del COVID. Hoy hemos invitado al doctor Hernán Yupanqui, él es médico, endocrinólogo, y además de eso va a estar siempre con nosotros aquí en el Noticiero de la Salud. Bienvenido, doctor Yupanqui. Muchas gracias por la invitación al Noticiero de la Salud. Doctor Yupanqui, ¿cómo está la diabetes en Colombia? Se estima que la incidencia de la diabetes tipo 2 que se ve en las personas con sobrepeso y obesidad adultas es aproximadamente 3.7 por cada 1.000 colombianos. O, si hablamos de prevalencia, es aproximadamente del 7 al 9% de las personas mayores de 30 años del país. O si quiero dar un número aproximado absoluto, les podría decir, Marta, que más de 1.500.000 colombianos tienen diabetes mellitus tipo 2. Doctor,
Entonces, ¿cuáles son esos consejos importantes para estas personas que tienen diabetes y de pronto les da coronavirus o que no lo tienen y lo pueden prevenir? Mantener su nivel de azúcar bien controlado, con la hemoglobina glicosilada, que es el control de 3 meses, menor idealmente de 7. Segundo, bajar de peso, sumamente importante. Disminuir un 5% al 10% de peso ya hace un efecto positivo. En estas personas con diabetes tipo 2 hay que mejorar la tensión arterial y tratarla. Y finalmente, cumplir las medidas de bioseguridad que nos informa la Organización Mundial de la Salud, el gobierno central, la alcaldía de Bogotá y nuestros médicos, que es mantener el aislamiento social 2 metros de la persona con la cual estoy dialogando, su tapabocas, lavarse las manos frecuentemente. Doctor, y todo lo que hagamos a favor de la bioseguridad es bienvenido. Doctor, yo lo voy a invitar en los próximos programas porque quiero que hablemos también de la alimentación. Lo espero entonces, doctor, en nuestro noticiero de la salud. Gracias, Marta, por la invitación y cualquier duda, con todo gusto, estamos para contestarla si podemos. En Colombia, de acuerdo con la encuesta nacional de demografía y salud del 2015, el 10,2% de las mujeres entre 13 y 49 años de edad desean un hijo, pero no pueden tenerlo por problemas de infertilidad. Hemos invitado al doctor Juan Carlos Mendoza. Él es médico, ginecólogo y experto en este tema de fertilidad. Doctor Mendoza, bienvenido a nuestro noticiero de la salud. Muchas gracias, Martica, por tu invitación. Doctor, ¿las parejas con infertilidad se han visto afectadas en su proceso como consecuencia de la pandemia? Pues mira que inicialmente a nivel mundial hubo una alarma respecto a los tratamientos de fertilidad y las recomendaciones de todas las sociedades fue suspender los tratamientos hasta que no supiéramos claramente cuál evolución iba a tener este tema del COVID. Poco a poco se fueron abriendo las posibilidades de tratamiento y hoy en día, pues con algunas restricciones, se han ido volviendo operativas las condiciones en los centros de fertilidad para volver a tratar estas pacientes, en las cuales muchas de ellas pues tienen cierta presión de tiempo, de edad y demás para buscar sus embarazos. Doctor, ¿qué opciones tiene una pareja que no ha podido lograr concebir un hijo? Pues mira, básicamente lo que hemos recomendado siempre y hoy en día también sigue siendo válido y mucho más, y es que tengan un muy buen diagnóstico. Desafortunadamente, estas parejas cuando tienen este problema no siempre tienen una buena asesoría, se demoran en el diagnóstico, no siempre los diagnósticos son completos o precisos, lo cual los hace perder tiempo valioso y mucho más cuando las mujeres tienen ciertas edades avanzadas, y tú más de 35, 37 años, donde su función ovárica se empieza a ver un poquito restringida. Hoy en día también se sabe que en el varón este tipo de situaciones puede tener afección por la edad, con lo cual, pues básicamente la recomendación es que acudan a sitios especializados donde se hagan diagnósticos específicos para poder ofrecerles la mejor garantía en el sentido de darles un tratamiento adecuado, dado que no siempre los tratamientos llevan a un resultado inicial, a veces se hacen procesos más largos, con lo cual es preciso hacer un diagnóstico inicial bastante adecuado en esas parejas. Doctor, ¿qué les podemos decir en este momento a las personas que por esta pandemia pues tienen ansiedad, estrés, ¿sí? ¿Cuáles son sus consejos como experto? Mira, yo lo que sugeriría, fíjate que paradójicamente, por lo menos en mi experiencia personal, esta pandemia ha tenido cosas interesantes a nivel de las parejas. Básicamente hemos encontrado que muchas de ellas se han encontrado el embarazo en tiempo de pandemia, aún teniendo problemas de infertilidad, lo cual corrobora algunas cosas que ya veníamos conociendo respecto a la ansiedad que generan estos procesos, donde otros factores, cuando están presentes, ejemplo, este tipo de condición de pandemia, pudiera hacer que en algún momento se relajen y puedan conseguir más fácilmente su embarazo.
Respecto a qué recomendaciones, pues podríamos sencillamente enumerar 3. La primera, que tengan una muy buena asesoría, generalmente en los centros especializados en este tipo de temas. Hay gente muy parada, muy idónea y muy experta para darles la mejor asesoría posible, tanto en su problema de fertilidad como respecto al momento que estamos viviendo con la pandemia, los posibles riesgos que pudieran haber y los posibles riesgos hacia el embarazo, aunque en las comunicaciones que se han recibido a nivel científico no se ha podido correlacionar que el embarazo tenga algún riesgo mayor con este tipo de problemas. Lo que sí en algunas publicaciones se menciona es que las pacientes embarazadas, si llegaran a adquirir el virus, pudieran tener más probabilidad de ser hospitalizadas. Sin embargo, son datos un poco sesgados que hemos discutido a nivel de las sociedades científicas y sencillamente la recomendación es que tengan una muy buena asesoría, un muy buen respaldo respecto a sus terapeutas y eventualmente pues que busquen la condición funcional de su embarazo cuando este no se da en las mejores condiciones posibles. Doctor, gracias por aceptar esta invitación a nuestro noticiero de la salud y lo vamos a tener aquí más tiempo porque todos estos temas nos van a dar más calidad de vida. Muchas gracias, Marta, por tu invitación y por supuesto estaremos aquí para informar a la comunidad. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Noxpirin, a los síntomas de la gripa les pone fin. En el mundo hay 200 millones de personas que padecen de la tiroides y en Colombia se encuentran 2 millones. Para aclarar este tema hemos invitado al doctor Iván Darío Escobar. Él es médico endocrinólogo. Bienvenido, doctor Iván Darío, a nuestro noticiero de la salud. Marta, muchas gracias por la invitación. Doctor, cuando decimos la tiroides, ¿de qué estamos hablando? Esa glándula pequeña, a veces la gente no sabe cuando dice yo sufro de tiroides. Bueno, la tiroides es una glándula muy importante en el organismo porque actúa sobre todos los órganos. Sí. Y en todas las etapas de la vida. Se coloca aquí o está colocada en la parte inferior del cuello. Los médicos generalmente vamos acá a la parte más baja del cuello y palpamos a ver si está crecida o si tiene algún nódulo. Sí. La función es producir 2 hormonas, se llaman T4 y T3. Sí. Actúan sobre el metabolismo de todo el organismo, tienen que ver con el desarrollo del cerebro, el crecimiento y todas las funciones de corazón, pulmón. Doctor, ¿cómo sabe uno que sufre de la tiroides? ¿Qué examen tiene que hacerse? Si empieza a tener problemas de cansancio, debilidad, pereza, estreñimiento, caída del cabello, piel reseca, pues bueno, la persona va a ir a consultar al médico por 1, 2 o 3 de estos síntomas. Doctor, muchísimas gracias por explicarnos esto, pero quiero tenerlo en los próximos programas para hablar un poco más de la tiroides. Nos vemos en el próximo noticiero, doctor Iván Darío Escobar. Bueno, y hablemos de algunos consejos prácticos. Ya terminando nuestro noticiero, vamos a hablar de las especias y hemos invitado a la doctora Rochelle Miranda. Ella es la gerente de La Hoja, una persona que viene de la India y tiene muchísima experiencia en estas especias. Bienvenida, Rochelle, a nuestro noticiero de la salud. Muchas gracias, Marta, por la invitación y con gusto en ese espacio es un gran placer a compartir todas las especias de la India. Bueno, cuéntanos cuáles son esas especias que más utilizan en la India y aquí también nosotros las utilizamos. Sí, hay muchas especias que usamos casi diariamente en la cocina india. Unos para nombrar son la cúrcuma, el chile,
el cardamomo. En India tenemos 2 variedades de cardamomo, viene verde y negro. Tenemos canela, clavo, hinojo, comino, y ahí la lista sigue. Hay un montón para disfrutar en la comida. Yo he escuchado mucho que la gente utiliza especialmente la cúrcuma. ¿Cuáles son esos beneficios que tiene esta especie? Bueno, la cúrcuma, primero que todo, tiene que entender, es una raíz. Viene de la misma familia de jengibre, y esa especie tiene un montón de beneficios. Es bueno para la digestión, es antioxidante, se ayuda mucho para la prevención del cáncer, y tiene muchas propiedades medicinales. Estas especias se consumen, claro que vamos a estar las dos hablando en varios programas, se consumen solas, se hace una infusión. ¿Por qué no nos cuentas esto? Las especias, además de tener un importante uso culinario, puede ofrecer efectos interesantes sobre la salud del cuerpo humano. Sí. Algunas especies se utilizan con fines medicinales, pero hay muchas de esas especies que tienen efectos sobre el apetito, sobre la digestión. Incluso se ofrecen muchos nutrientes para el cuerpo. Esas especies se usan en los platos culinarios, pero también se puede usar para así solo. Por ejemplo, puede masticar un cardamomo solito, sí, y eso ayuda mucho como dice ¿como digestivo? Aliento de la boca. Yo pienso que te voy a tener aquí en el programa, en este noticiero, varias veces, porque también podemos enseñarle a nuestros televidentes a preparar estas especias, cómo las utilizan. Bienvenida, Michelle, y gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Yo espero en las próximas programas de compartir con ustedes muchas recetas de cómo usar las especias para que realmente saber cómo puede utilizar diariamente en su comida y mejorar su salud. Y aquí en nuestro noticiero de la salud también vamos a tener a muchísimos jóvenes desde varias ciudades del mundo. Hoy tenemos a Juan David Coronado desde Nueva York. Él va a ser nuestro corresponsal. Bienvenido, Juan David, a nuestro noticiero de la salud. Hola, Marta, un cordial saludo. Bueno, pues yo quiero preguntarte cómo has vivido esa pandemia. Primero, ¿cómo fue al principio? ¿Qué pasó? Y después nos cuentas cómo es ahora. Bueno, pues al comienzo era pánico, incertidumbre. Las personas no sabían cómo reaccionar cuando comenzaron los primeros casos aquí en Nueva York. Esas medidas de higiene que han logrado que se baje el número de casos, de muertos y esa pandemia en Nueva York, ¿qué se ha hecho allá? Bueno, realmente aquí el uso de la máscara se ha vuelto casi que obligatorio. Las personas de Nueva York lo han tomado como un símbolo de respeto de uno con el otro. Y gracias al uso de la máscara realmente se han podido establecer diferentes fases de apertura. Y hasta aquí nuestro noticiero de la salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida. Recuerde que tenemos esta dirección en pantalla donde usted puede escribir y nuestros especialistas están muy pendientes en responder sus inquietudes. Y recuerde que es mejor prevenir que curar. Hasta la próxima emisión.